Hey, pero ¿qué pasa, mortales? Hoy vamos a hablar un poquito de la nueva colección que va... Esta capa y este frío que tengo, que no me extraña que tenga frío, si es que esto es transparente, es que cómo no voy a tener frío con esta mierda puesta, que parezco un Julai con una capilla de paralela, me cago en la leche. ¿Esto qué es? ¿Quién me ha puesto esta corona de borracho de vino? Vamos a vestirnos como una persona normal, anda con mi pijamita de pelos, que es lo que me gusta a mí. Esto sí, hombre, esto es otra cosa. Así sí que da gusto grabar vídeos con ropita calentita, no como medio en bolas. Quiero ser como irían los griegos así, y aprovechando un poquito, hablando sobre griegos, vamos a hablar de Theros, aquella colección de Magic que está muy estrechamente relacionado con los mitos griegos, con la mitología griega, y si tenemos que definirla de alguna forma como colección, podríamos decir que es una colección para catar y limpiarse el bigote. Sobre todo porque tenemos que ver lo estrechamente relacionado que está el universo, la Grecia clásica, con el mundo de Theros. El plano de Theros está dividido en algunas partes bastante diferenciadas. Llamémosle, por ejemplo, reinos. Tenemos, por ejemplo, el reino mortal, que es aquel reino donde tú y yo iríamos, viviríamos, criaríamos nuestras gallinitas, nuestros gorrinitos, y a la hora de morir, ya sea de viejos o por una guerra, pues amocharíamos en paz y punto. Este reino mortal está salpicado por varias polis, que tiene la misma referencia que la Grecia antigua. Las polis eran unas ciudades-estado en las que dentro existían sus propias leyes, su propia forma de gobierno distinta una de otra, sus jurisdicciones, y pues cada una era un estado en sí misma. A lo largo del bloque de Theros se nos ha ido mostrando diversas polis. Una de ellas, por ejemplo, es Melentis, una ciudad que está basada en la democracia, en el progreso, en la filosofía, que además es una ciudad costera y que se podría decir que es el reflejo de nuestra Atenas, de la Atenas de nuestro mundo. En su contraparte tenemos la polis de Acros, una ciudad adusta, rocosa, que está en la cima de una montaña, de un orden militar, donde se entrenan a los mejores guerreros de todo Theros. Obviamente, esta ciudad está estrechamente relacionada con Esparta. Y también tenemos la polis de Setesa, una ciudad basada en la naturaleza, en el equilibrio de la civilización y lo natural. Una ciudad que tiene pues alrededor de los árboles las construcciones y que realmente pues no está basado en ninguna ciudad ni en ningún territorio de la cultura de ningún mito griego. Y esto es la primera sorpresa que nos trae Theros. No todo Theros está basado en la cultura griega, sino que hay muchísimas cosas que se saca Wizards de la manga porque sí, porque oye, es su juego, es su universo, es su historia y se la folla como quiere y cuando quiere. Y ahora con Theros más allá de la muerte nos muestran otra polis, la ciudad de Skofos, que es la ciudad de los minotauros. Esta polis no está basada en ninguna ciudad griega ni en la cultura griega ni mucho menos, sino que está basada en la cultura minoica, que estaba en Creta. Y como prueba de ello podemos ver cómo el edificio principal de la ilustración que aparece en el laberinto de Skofos es un copia y pega de cómo se construían las ciudades de la civilización minoica. Así que como podéis ver por vosotros mismos, Theros no es tan griego como nos lo pintan. De hecho, hay algunas criaturas que son únicas en la cultura griega que aquí son bastante comunes, como pueden ser los minotauros, los pegasos, incluso algo que damos por supuesto, sobre todo aquí en Theros más allá de la muerte, que es el concepto de los zombies, que aquí son llamados retornados ya que regresan del inframundo al reino mortal con una máscara, pues es algo que en la cultura griega directamente no existe. Ahí volver a la vida era una cosa imposible, así que si las pichabas, la palmabas pero bien. Vamos, que no se andaban con medias tintas en el tema este de la muerte. Aún así, entre las cartas de Theros más allá de la muerte, podemos encontrar algún que otro homenaje a los mitos de la cultura griega, como puede ser la carta de Alirios, que se refiere al mito de Narciso, a aquella persona que fue hechizada para contemplarse embobada en el espejo enamorado de sí mismo. También tenemos a Actor, que es ni más ni menos que Aquiles de la guerra de Troya, que era totalmente invulnerable en todo su cuerpo excepto en el talón. La verdad es que la carta representa esto de una forma bastante fiel. Todas estas referencias las llevan haciendo en cada colección de plano de Theros, como ocurría por ejemplo con esta carta, el rescate del inframundo, de la Theros original, que se refería al mito de Orfeo. Pero en Theros, además del reino de los mortales, hay por supuesto otros reinos. Uno de ellos es el Nyx, que representa el reino de los sueños. Lógicamente, cada mortal que sueña va
un ratito de excursión al Nyx. Además es donde se acumula la energía mágica de todo el plano. Y además resulta también que es el hogar de las criaturas mágicas y de los dioses. Estos dioses que hay enteros es un claro homenaje a su contrapartida de la cultura griega. De hecho, los dioses de la Grecia clásica habitan en el monte Olimpo, que es el monte más alto de Grecia, y el Nyx se supone que está en las estrellas, en la noche estrellada, que es el punto más alto del plano de Teros. Ese cielo sería el hogar de dioses como Heliod, que es el dios de la justicia, del sol, de la luz, de la retribución, y que está claramente inspirado en Zeus. Luego, para referirnos al mar, tendríamos a la diosa Tasa, que es la diosa de las criaturas acuáticas, del paso del tiempo y de los viajes largos. Está claramente inspirada en varios dioses marinos que había en la cultura griega, pero sobre todo se da un aire muy fuerte, pero que muy fuerte, a Poseidón. Y luego tenemos a Erebos, que es el dios de la muerte, de la envidia, de la amargura, de la mala suerte. Vamos, que es toda una joya. Es uno de los pocos dioses que en lugar de vivir en el Nyx con el resto de los dioses, vive en el inframundo, junto a los muertos, guardando el inframundo para que los muertos no escapen al reino de los vivos. El caso es que esto hace que sea muy parecido a un dios de la cultura griega que era Hades, que también vivía en el inframundo. También tenemos a Pulforos, que es el dios de la tierra, del fuego, del calor, de los artesanos, y que por supuesto también se hace sus armas y se craftea sus cositas en el monte Velus, que es un volcán y que hace que este dios sea muy parecido sospechosamente a Hefesto, que también fraguaba bastantes cositas. Y por último tendríamos a Nilea, diosa de la casa, de la fertilidad, del renacimiento, de los animales salvajes, que se parece sospechosamente, porque Nilea tiene un arco y unas flechas, a una diosa griega llamada Artemisa. Estos 5 dioses representan a los dioses mayores que hay en el plano de Teros, cada uno identificado con un color de Magic en concreto. Estos dioses, por supuesto, ya nos los presentaron en la Teros original, pero nos han vuelto a presentar en esta colección como recordatorio. También hay dioses menores que nos presentaron en Nacido de los Dioses y en Travesía hacia Nyx, que tienen una identidad de 2 colores, tanto de colores aliados como de 2 colores enemigos. Siempre que Wizard nos quiere presentar a un personaje nuevo, lo suele hacer mediante el truco del diseño horizontal y de la identidad de color. Veis, a cada personaje le asigna un rol: justicia, naturaleza, fuego, muerte, y ese rol es acercado a un color que congenia con los valores de ese personaje en concreto. Así vemos que el dios de la justicia, Heliod, es blanco, que Erebos, el dios de la muerte, es negro, que Pulforos, el dios del fuego, es rojo. Y para indicarnos que esos dioses son importantes en el plano de Teros, nos lo indican con otro ciclo horizontal. Nos mete el ciclo de las intervenciones, una por cada dios que está asociado al color de ese dios. Así podemos ver que ese dios es importante. Esto también se ha hecho antes, se hizo en la Teros original cuando salieron los dioses y salieron sus armas, estos cacharros que tenían el mismo color que su dios. Espera, que no sabes que es un diseño horizontal, ¿no? ¡Ay, almacántaro! Ya lo expliqué en este vídeo que hay aquí y te dejo la tarjetita ahí arriba para que lo veas con paciencia, con tranquilidad y te enteres que es un diseño vertical o un diseño horizontal que se puede aplicar a Magic como a muchísimos juegos de cartas o de mesa que existen por el mundo. Este truco lo llevan haciendo durante más de 20 años y pasarán 10 años de Magic y seguirán haciéndonos este viejo truco de diseños horizontales, uniéndolo a identidades de colores para presentarnos a los personajes y la personalidad. ¿Y esto por qué lo hacen? Pues porque funciona muy bien, porque así una persona que entra nueva a Magic se identifica con un dios, con los valores de ese dios o de ese personaje en concreto y pues oye, pues le va a gustar ese personaje y va a estar un poquito más atento de él y de juntar las cartas y de hacerse una baraja alrededor de ese personaje. La duda que tengo es si este truco, que les ha funcionado muy bien en el pasado, funcionará igual de bien en el futuro. Me explico. Antiguamente, cuando viajábamos a un plano de Magic, salían 3 colecciones seguidas hablando de ese plano sin parar, y claro, eso hacía que los personajes que te habían presentado en la primera colección les cogieras cariño. Ahora, como cada vez que sea una colección nueva viajamos
a un plano nuevo, no te da tiempo a encariñarte de esos personajes, ni a cogerles cariño, ni nada. Y eso pues se puede notar un poquito, por ejemplo, con los personajes de Trono de Eldraine. El caso es que aquí en Theros no ocurre porque no estamos encontrando un plano nuevo, sino que estamos recordando un plano antiguo y estamos reencontrando a viejos personajes, a viejos dioses con los que habíamos empatizado ya antes. Así que este efecto no ocurre, pero si cambiamos a 2 o 3 planos nuevos de golpe, vamos a ver que esos personajes que nos han estado presentando con la mejor intención del mundo, pues no van a calar en nuestro corazoncito porque no les hemos dado tiempo. Así que más o menos creo que Wizards esto lo está haciendo bien y es por eso el motivo por el que estamos viajando tanto ahora a planos antiguos, precisamente para evitar eso, que saquen personajes con los que no les cojas cariño. Ya si te paras a recordar todo lo que te he contado sobre el mundo de Theros y piensas en sus mecánicas, descubrirás que están muy relacionadas entre ellos. Tiene mecánicas muy temáticas. Para empezar podemos verlo con los dioses y con su mecánica relacionada, que es la devoción. Esta mecánica representa a los creyentes, a los fieles que desde su plano mortal rezan a ese dios para que aparezca y les ayuda. Por eso cuando juegas un dios es un encantamiento sin más y no se transforma en criatura hasta que no consigues la devoción que te pide la carta. Por eso cuando tienes muchos creyentes, este dios aparece y te ayuda. Asimismo ocurre que si la gente te destruye a estos creyentes o dejan de creer en ese dios porque son de otros colores, este dios, tal y como ha aparecido, desaparecerá otra vez porque ha caído en el olvido. Esta mecánica refleja muy bien lo que son los dioses en el plano de Theros, pero además no solo se limitan en utilizar la devoción solamente para los dioses, sino que también lo utilizan en el mundo de Theros como recompensa a aquellas personas muy creyentes o muy cercanas a ese dios, como puede ocurrir por ejemplo en el acólito de Karametra, que es una criaturilla que salió en Theros que da tanto mana verde igual a devoción. Si lo estáis preguntando, Karametra es una de las dioses menores que apareció en Nacido de los Dioses. También si te pones a comparar el fondo de una carta de un dios con el fondo de una carta de su mismo color, verás que la parte superior tiene como un cielo estrellado, como una constelación. Esto representa a que esta carta habita en el Nyx, y el Nyx en Theros está en los cielos, en las estrellas, se puede ver por la noche. Y si te pones a ver todas las criaturas de encantamiento que aparecen en todas las colecciones de Theros, verás que en la parte de arriba también es un fondo estrellado como ocurría con los dioses, porque estas criaturas, al igual que los dioses, también habitan en el Nyx, por eso ese fondo. Además, entre estas criaturas de encantamiento hay algunas que tienen la habilidad de concesión, que representa como power-ups o virtudes que mandan los dioses a aquellos mortales que les ha caído en gracia, que simplemente pues entra un espíritu del Nyx en ese mortal y hace que sea o más fuerte o más resistente o tenga habilidades especiales. Cuando este mortal muere, va al cementerio, abandona el juego, esta criatura ha acabado su misión y vuelve otra vez al Nyx. Y esto se representa apareciendo en el campo de batalla. Si hemos hablado de las mecánicas que representan el Nyx en la Theros original, también tenemos que hablar de aquellas mecánicas que representan el mundo de los mortales en Theros. Si hay algo que representa la Theros original es la victoria de Elspeth. Por eso ella es la cara visible de la colección y de todo el material promocional que sacaron en Theros. En la historia de esta colección, Elspeth llega a Theros y consigue derrotar a una terrible hidra legendaria que se acababa de despertar y amenazaba con arrasarlo todo, llamada Polukranos. Este bichillo, por cierto, es un cameo de la hidra de Lerna de la cultura clásica, pues de que Elspeth venciera a Polukranos, pues se fue corriendo la voz, y la gente empezó a considerarla una heroína. Y para representar esto en Theros tenemos la habilidad de heroísmo, para representar a aquellos héroes que luchan en batallas legendarias. Por eso, cuando juegas un hechizo encima de un héroe, gana un bonificador extra debido a su experiencia en combate. En contrapartida a estos héroes que hay en los reinos mortales y a sus trucos de batalla, tenemos a los monstruos, que son criaturas más grandes, más difíciles de bajar y que además tienen la habilidad de monstruosidad, que pagando mana se hacen todavía más fuertes, más poderosas y más legendarias. Estas serían las mecánicas que salieron en la colección de Theros original. Ahora, según va avanzando la historia y van avanzando las colecciones, vamos a ver cómo estas mecánicas o se mantienen o se cambian por otras mecánicas nuevas que se adaptan mejor en ese momento a la historia. Si hay una palabra que define a todas las colecciones que han aparecido en el plano de Theros, es temático. Todas las habilidades especiales están basadas en la historia de fondo, en lo que se cuenta, en el trasfondo del plano, y
Por supuesto, esto lo ponen muy por encima de la propia jugabilidad, como ocurrió con Nacido de los Dioses, que es una colección que temáticamente es un 10, pero a la hora de jugarla, pues las cartas son un chusco muy gordo. Si nos fijamos en las mecánicas que aparecieron en Nacido de los Dioses, veremos que hay algunas que se mantienen, las que se refieren al Nyx, como puede ser la devoción, como puede ser la concepción, esos power-ups que lanzaban los dioses, pero algunas cambian en el reino mortal, porque la historia ha avanzado. Ahora Akros está siendo atacada por un montón de minotauros que están inspirados por su propio dios Mogis. Por eso muchos de los minotauros que aparecen en Nacido de los Dioses tienen la habilidad de inspiración, porque están influenciados por su dios Mogis, que quiere atacar a todas las ciudades humanas para quedárselas para sí, para la buchaca. Y las criaturas que tienen esta habilidad, que no son minotauros, pues son criaturas esotéricas o oráculo o personas capaces de hablar con los dioses. Y por contrapartida, la otra habilidad que se mantiene es heroísmo, porque estos héroes están defendiendo a Akros del ataque de los minotauros. Y si os habéis dado cuenta, veréis que no hay ninguna criatura en Nacido de los Dioses con la habilidad de monstruosidad, porque nuestros héroes no están luchando contra monstruos en este momento de la historia, están luchando contra minotauros que están inspirados por su dios. Pero además hay una tercera habilidad que representa al personaje principal de la trama de Nacido de los Dioses, y esta es Tributo, que representa a Xenagos. Si Teros fue la victoria de Elspeth, Nacido de los Dioses representa la victoria de Xenagos, que realmente lo que hace en este arco es engañar a Mogis para que lance su ataque a las ciudades humanas, empezando por Akros, a los héroes para que defienden a toda costa esta ciudad para disminuir la población activa. Luego él completa un ritual y consigue ascender a Dios. Por eso uno de los dioses que aparece en Nacido de los Dioses es el propio Xenagos, que ha conseguido completar el ritual y ascender al estatus de Dios. Y para representar todos estos engaños y sacrificios que hace Xenagos en Nacido de los Dioses, está la habilidad de Tributo. Casi todas las criaturas que tienen la habilidad de Tributo en Nacido de los Dioses son de los mismos colores que Xenagos, es decir, o son rojas o son verdes. Y además, otro detalle muy importante es que es el oponente quien elige con la habilidad de Tributo, porque esto representa a la traición de Xenagos. Si lo único que importase en el Magic fuera el tema, la mecánica y el trasfondo, Nacido de los Dioses sería una colección de 10, de sobresaliente. Pero la jugabilidad de las cartas tiene algo que decir, y como cartas son muy poco jugables, muy flojas, y se estamparon bastante porque la colección era más mala que el veneno. Ya te habrás dado cuenta que vamos a hablar un poquito sobre la historia y el lore de Teros en este vídeo. Mi consejo es que antes le eches un vistazo bien fuerte a este vídeo de David, que te dejo aquí la tarjetita, porque además de conocer mejor la historia de Teros, te vas a ahorrar algún que otro spoiler desagradable que te vas a tragar a continuación. Y la cosa ya en travesía hacia Nyx se lía bastante parda. Xenagos, que se ha convertido en un dios, decide lanzar tanto a los monstruos que están bajo su influencia en el reino mortal como a criaturas del Nyx que ha creado él a atacar a las ciudades de los mortales, sobre todo aquellos mortales que no creen en Xenagos, porque su plan es muy simple: si mata a los mortales que creen a otros dioses, desaparecen los otros dioses y él es el único dios que queda vivo enteros y se hace en la criatura más poderosa. Como veis, ambicioso el tío es un rato. Helios lo que hace es culpabilizar a Elspeth de todo el quilombo que se ha montado y la encomienda una misión: tiene que viajar hacia el Nyx y matar a Xenagos. Y toda esta historia también se ve muy bien reflejada en las mecánicas de travesía hacia el Nyx. Tenemos a los dioses con su devoción, tenemos las concesiones también que da a los dioses a aquellas personas que les caen gracia y que ahora les tiene que defender en una batalla campal en el reino de los mortales. Pero además también tenemos las cartas con la habilidad de constelación, que son todo criaturas encantamiento, es decir, son todo criaturas del Nyx y representan a aquellas criaturas que han llegado del Nyx al mundo mortal a meter cera también, y aquellas criaturas que se encuentra Elspeth en el Nyx en su camino para intentar derrocar a Xenagos. Y en el reino de los mortales tenemos por un lado a los monstruos que ha enviado Xenagos para arrasarlo todo, y a los héroes que intentan defender todo lo que puedan de la humanidad con la habilidad de heroísmo. Las polis que hay en los reinos de los mortales se ven muy amenazadas por el ataque en conjunto de los monstruos por un lado y de las criaturas del Nyx por otro, y por eso deciden unir fuerza y darlo todo y hacer esfuerzos desesperados, y esto por supuesto es representado por otra mecánica nueva que aparece en travesía hacia el Nyx y se llama esfuerzo.
Las mecánicas que nos mostraron en todo el primer bloque de Theros están muy en consonancia al tema de la colección, a la ambientación y a la historia que nos está contando. Y por supuesto, eso Wizards lo consigue con la nueva colección de Theros Más Allá de la Muerte, porque es una colección totalmente continuista. Es decir, no intenta romper con nada de lo que se ha establecido antes en las anteriores colecciones. Así que la historia de Theros Más Allá de la Muerte comienza cuando Elspeth es asesinada a manos de Eliod. En este plano, la gente que muere no desaparece sin más, sino que va al inframundo, al igual que ocurría en los mitos griegos cuando morían, que iban al Hades. Pero los dioses, después de ver el percal que ocurrió con Xenagos, se volvieron bastante más paranoicos, porque oye, si sus creyentes morían o desaparecían, ellos también. Así que comienzan una guerra entre ellos, una guerra fratricida. Debido a esta lucha, Erebos se está centrando cada vez más en lo que viene siendo la guerra y el batallar, y hace que se descuide de sus funciones en el inframundo, y vayan surgiendo brechas en las que un habitante del inframundo puede regresar al mundo mortal como retornado. Y aquí tenemos ya el lío montado con los dioses luchando entre ellos en el plano de los mortales, mientras que la gente del inframundo empieza a fugarse y a volver al reino mortal. Y por supuesto, aunque hay menos mecánicas, Theros Más Allá de la Muerte están muy bien elegidas. Tenemos por supuesto a los dioses con su devoción, que además en este caso cada dios ha elegido a un campeón para dirigir a su ejército, para cumplir ciertas funciones, que también funciona con una mecánica de devoción. Por supuesto, el campo de batalla de esta guerra entre dioses es el reino de los mortales, y aquí en este caso no hay héroes que valga, por eso no vemos la habilidad de heroísmo, porque un héroe poco tiene que hacer o nada frente a un dios. Pero en cambio lo que sí que tenemos son criaturas con la habilidad de constelación. Y en este caso no se trata de criaturas de encantamiento, sino que se trata de criaturas normales, es decir, se refiere a mortales que han nacido humanos corrientes y molientes, solo que representan a tropas de élite, donde sus tropas, sus soldados rasos son criaturas encantamientos que han venido del Nyx para luchar junto a ellos en el ejército de algún dios. Es decir, aquí hemos pasado de tener héroes a tener tenientes o capitanes de un ejército. Por eso estas criaturas que antes tenían la habilidad de heroísmo, ahora tienen la habilidad de constelación. Y ya para meter más caos al asunto de la costelera, tenemos aquellos seres que traspasan el inframundo y vuelven retornados al mundo de los mortales. Esta habilidad es representada en el juego como escapatoria. Escapan del cementerio al campo de batalla. Así que podemos ver una vez más cómo las mecánicas de Theros Más Allá de la Muerte están muy bien conseguidas y muy bien ligadas a la historia que quieren contar, lo cual es una marca de la casa en este plano. Solo me queda hablar de un tipo de carta que ha aparecido nuevo en Theros, pero que es importado de Dominaria y que viene aquí como anillo al dedo. Me refiero a las sagas. La función de las sagas en esta colección es contarnos la historia de este plano, contarnos el lore, contarnos el pasado, detallitos que han ocurrido. Por ejemplo, tú te acercas a la saga de Kiora y ves cómo Kiora consigue robar el vidente a Tasa, que es algo que ocurre en Nacido de los Dioses. Y estas sagas no solo se limitan a contarnos historias que ya conocíamos, sino que también nos cuentan historias nuevas que ocurrieron en un pasado, como puede ser la guerra de los dioses de Theros contra los titanes, que hace referencia a la titanomaquia de los mitos griegos, en la que los dioses olímpicos lucharon contra los titanes. Y es gracias a estas cartas de saga por las que cualquier jugador que juegue esta colección le echa un vistazo a una carta de saga y sin saber antes nada del lore, ni de la historia, ni del trasfondo, esta carta te explica un poquito sobre la historia de esta colección. Esto viene al dedillo en un plano que es tan temático, en el que la historia importa tanto. Y además puede que así consigan a más gente que le interese el lore, la historia de Magic, el trasfondo. El problema es que luego, como estas personas que se interesen se pongan a buscar algo de historia de Theros Más Allá de la Muerte por internet, pues se va a llevar un chasco. Al menos por parte de Wizards se van a encontrar un mojón pinchado en un palo. Una cosa que suele hacer Wizards, sobre todo en estas colecciones que son tan temáticas, es sacar cartas que son pares sueltos para completar la historia. Como por ejemplo nos ocurre con los dioses. En Theros Más Allá de la Muerte no nos presentan 5 dioses, sino que nos presentan otros 2 más. 2 dioses que por cierto están bastante relacionados con la historia que ocurre en Theros Más Allá de la Muerte. Además también nos sacan esta lanza chunga, que es un arma legendaria, como también lo eran las armas de los dioses o el filo divino, que imagino que nos querrán contar algo con este arma en la historia. Así que muchas veces ver estos pares sueltos es común, y cuando te los encuentras plantéate que seguramente la historia de esa colección tenga algo que ver.
Ya hemos hablado de las cosas positivas que tiene Teros más allá de la muerte, pero es que esta colección también trae cosas negativas. Tiene sus luces y tiene sus sombras. En la primera sombra, que es una sombra pequeñita, se trata de ver cómo intentan repetir y revisar mitos que ya han contado en otras colecciones. Nos ocurre con el dios Clotis, que es el dios del destino, que va hilando el destino y tejiendo el destino entre las personas que viven en el mundo. Esto me recuerda mucho a las Moiras de la cultura clásica y me recuerda a una carta que salió en Teros, que es este trío de señoritas que están aquí, que representan bastante fielmente a las tres hermanas del destino. Ocurre también con Curonos, que es el perrete de Atreos, que es muy parecido al Cerbero, pero es que ya teníamos un Cerbero que nos mostraban enteros, que daba bastante miedo y bastante sustico, por cierto. Y también se repite con el mito de Atlas, que era aquel titán que fue castigado a sujetar el mundo por la eternidad. Vemos en esta carta aquí el castigo de Elliot, y en esta otra carta que salió en Viaje hacia el Nis, que también lo representa. Así que muchas veces parece que quieren repetirnos la misma historia o hacer el mismo cameo, cuando la cultura griega pues tiene bastante más historias y es bastante más rica de lo que parece. Otro punto gris y al que hace que se le vean a veces las costuras es que muchos textos de apoyo no concuerdan entre sí. El ejemplo tenemos con esta saga, los primeros Juegos de Heroias, que es una representación de los Juegos Olímpicos, el buen cameo. El caso es que la última habilidad nos da una ficha de oro, que por cierto, si vemos esta carta, que es un atleta que participó en los Juegos de Heroias, nos pone el texto de apoyo que en estos juegos nos dan como premio metales. Así que, oye, una carta está contradiciendo a la otra. Esto se podía haber solucionado, pero es probablemente la falta de tiempo y el tener 1000 colecciones que hacer a la vez lo que hacen que se apuren y se pierdan esos detalles, que no estropea la experiencia del juego y sí estropea un poquito el trasfondo. Es como si tú ves una pared blanca y un puntito negro, pues acabas fijándote en el puñetero puntito negro. Pero quizá el punto más negro tiene que ver con la experiencia de juego y el equilibrio de las colecciones. Os lo explico en resumen. Magic se trata al fin y al cabo de un juego de amenazas contra respuestas. Yo, que soy el jugador, juego una carta que amenaza con ganar la partida a mi oponente, y si mi rival no encuentra una amenaza a tiempo para esa carta, habrá perdido, pero si encuentra esa respuesta podrá seguir jugando. Así los jugadores se van a ir intercambiando amenazas y respuestas hasta que uno de los dos pierda el fuelle y pierda la partida irremediablemente. Cuando hablamos de equilibrio de juego, lo ideal es que la proporción de amenazas y respuestas fuera la misma, o incluso que la proporción de amenazas fuera un poquito mayor. En el caso de diseñar Magic pueden ocurrir dos situaciones que pueden ser igual de catastróficas. Imagina que las respuestas sean mucho mejores que las amenazas. En ese caso todos los juegos serán partidas lentas, partidas de trincheras, donde no te bastará encontrar una amenaza, sino encontrar aquella amenaza que sea inevitable. E incluso puede que el oponente tenga una respuesta para esa amenaza, haciendo que sea una guerra de desgaste, una partida larga y una partida de esas de control contra control súper aburrida. Esto lógicamente en la era digital, en la era del streaming y de las partidas retransmitidas, no quieren que se dé caso porque darían partidas muy largas y la gente se dormiría viéndolas. Entonces la otra situación mala es la de amenazas demasiado poderosas contra respuestas de mierda. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre que las partidas consisten en jugar esa amenaza, es decir, bajo esa amenaza no puedes ganarme porque no existe una respuesta que venza a esta amenaza, así que gano la partida automáticamente. En estas situaciones ocurre que todos los jugadores se lanzan a jugar el mazo que tiene la mejor amenaza, aquella amenaza que es imbatible, y me da la impresión de que esta colección, de que este Teros más allá de la muerte está lleno de amenazas muy poderosas, así que me da a mí que puede que alguna carta de esta colección se salga de madre y que pase a la lista de prohibidas con el daño que supone al juego y a los jugadores este tipo de acciones. Yo simplemente cruzo los dedos porque no pase. Y con esto terminamos el análisis de Teros más allá de la muerte. Creo que me ha quedado un poquito largo, creo que me tenía que desahogar y lo he hecho a gusto. Puede que este sea el vídeo más largo del milenio. Si te ha gustado tengo otros análisis pues aquí mismo, por ejemplo, y pues dame una mano pajera bien fuerte, bien alta y nos vemos, Ojulai.